Buenas noches. Susana. Agradezco que escuchéis mis comentarios sobre las enseñanzas de Buda. ¿Tenéis alguna propuesta? ¿Alguna pregunta? Alex no está, ¿no? Cinco tampoco. Sí. Ah, sí. Cinco, sí. Alex no. David tampoco. No. Hace tiempo que no está. Se aguanta. José tampoco. Seis. Cinco. Ah, sí. Otro Francisco. Bueno, pues contestando a uno de vosotros que pregunta o que comenta sobre el gaso y el sampai, que unas veces lo piensa, otras veces lo siente, otras veces lo hace. En el Zen se trata de no separar estas cosas, ¿no? Es decir, que pensamiento, sentimiento y acción vayan juntos. Entonces sugiero que cada vez que se escribe, pues se haga gaso. Cada vez que se recibe una respuesta directa, se haga gaso. Y al finalizar se haga gaso, sampai y gaso. Esto es lo ajustado, contando con una buena higiene en el suelo. ¿Alguna pregunta sobre ello? David ha entrado y Ben también ha entrado y ya sé. Así que cada vez que se escribe o se recibe una respuesta, hacemos gaso con las manos juntas, los dedos juntos, los pulgares unidos a la palma. Cada vez que se escribe o cada vez que se recibe. O cada vez que algo, que sintonizamos con algo. Acordaos que es un signo de unificación, de los opuestos, de los distintos, unificación. De dos manos se hace una. Así que cuando se escribe, cuando se recibe, cuando sintonizamos o cuando acabamos, cuando cerramos, pues gaso, sampai y gaso. Gaso al suelo, frente en el suelo, culo bajo, que lo más frecuente es que se mantenga el culo alto. Levantarse y gaso otra vez con inclinación. Esta es la práctica. ¿Alguna pregunta? David, caso, Alex ha entrado y Paco. Bueno, pues estaba hablando del gaso y el sampai cuando estamos en las charlas.
¿No hay preguntas? No hará falta repetirlo, que es una práctica habitual. Aquí se hace cuando se da algo, cuando se recibe algo, cuando nos cruzamos con otro. Si tienes una mano ocupada, lo haces con la derecha. Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? Paco Gaso. ¿Preguntas? No. Bueno. Y se ha entrado Isuso. ¿El agradecimiento es gaso? El agradecimiento es gaso. Gaso es gaso. Gaso es esto con las manos juntas. Una noticia muy vitalista es que en el 2009 se han descubierto nada menos que 20.000 especies nuevas de animales, de vegetales, todo junto. Bueno, airear intimidades. Airear intimidades facilita los enfrentamientos de opiniones. Hay una tendencia reactiva a la identificación con una de las partes. Por lo tanto, airear intimidades no es conducente. Es un gran motivo para las reuniones de amigos o las reuniones de amigas convencionales, para las televisiones, para gente que discute porque dice que busca la verdad. ¿Y a qué verdad, me pregunto yo, subjetiva se refieren? Todo el que comprende el funcionamiento del ego desconfiará de que se puede encontrar algún tipo de verdad desde la subjetividad. Conviene que leáis en el último libro lo referente, me parece recordar que hay un par de artículos sobre la verdad. Otros dicen que es terapéutico discutir opiniones, porque se sacan los resentimientos, las cosas, se hace catarsis. Otros que también porque se puede aconsejar. Será por eso, o porque uno no sabe hablar sobre nada especial, excepto sobre su experiencia personalísima del asunto sobre el que se discute. Y ya sabemos que las experiencias personales pues no hacen otra cosa que activar la mente superficial. Y esa costumbre de hablar por hablar, pues es marujismo, intervencionismo, manipulación, injerencia, lo llamemos como queramos. Porque ¿acaso hablamos poco? Yo diría que este es uno de los países donde más se habla.
Así se dice de los mediterráneos. En Oriente hay que arrancar las palabras, en el norte también. Por lo tanto, hemos hablado muchas veces del lenguaje, no sobre cosas íntimas solo, sino sobre cualquier asunto del que no se tenga experiencia directa, así como hablar solo porque se tiene lengua, porque se teme al silencio, o hablar porque se tiene algo que decir oportuno. Útil. ¿Alguna cosa? Recordemos que hablamos de todo esto para tenerlo en cuenta, para autoeducarnos, no para que nos entre por un oído y nos salga por otro. O por otro, o por otro. Hay quien tiene 5 oídos de entrada y 2 de salida, entonces se acumula la información y la red tiende a desintegrarse, decía uno de los padres de la cibernética, cuando hay demasiada información. Así que no se os ocurre nada, ni tampoco algún propósito de restringir los comentarios inútiles y profundizar en la observación. Si alguien quisiera hacerlo, podría hacerlo. ¿Qué? Pedro Pereira Andrés. Bueno, sobre los niños de Haití. Parece que están dando noticias de que las mafias viejas en Haití están raptando niños y pasándolos a Santo Domingo. Ya sabéis para qué. Y se sabe que unos 200.000, hay 7 millones de haitianos, el 10 o el 15% son menores, pues que unos 200.000 menores eran utilizados ya antes de esta catástrofe como esclavos, lo cual dice algo acerca de los grandes países ahora obsesionados por la ayuda, y especialmente de los colonizadores de antes de ahora. Pero es llamativo
que el norte de Haití esté acotado, no ha llegado el terremoto, y que ahora los colonizadores sean los turistas, que llegan en enormes cruceros de lujo y disponen, por cierto, de lujosísimos hoteles donde sus terrenos y playas están acotadas, vigiladas, alambradas. En fin, un ejemplo que nos puede recordar mucho a nosotros mismos en cuanto a lo que nos movilizan las emociones sangrientas y lo pasivos que estamos cuando no son tan sangrientas, cuando son silenciosas. Me refiero a las necesidades de la gente, las necesidades de los animales. Esta adicción a lo emocional es una enfermedad. Una de las neurosis, de las adicciones del ego. Conviene reflexionar un poco sobre esto y tratar de identificar a este ego nuestro y ver si entra dentro de nuestras propuestas o nuestros propósitos, erradicar esta serie de enfermedades que padecemos, de adicciones que padecemos practicando otra cosa, que pueden ser las enseñanzas de Buda. Hemos de caer en la cuenta de que tendemos a lavarnos las manos, a decir, no, yo no, a mí eso no me pasa. Y ya está. ¿Algún comentario sobre esto? Recordemos que estas charlas son sensibilizaciones para el cambio. El otro día hablábamos de la variedad natural. Gracias a la variedad es posible el cambio. Pero en el empecinamiento, ahí los textos antiguos indios hablaban de un elefante en un barrizal. Cuanto más insiste, más se hunde. Pues esto es lo que nos pasa con nuestras neurosis egóticas. Cada vez nos dirigen más, cada vez es más difícil detenerlas, dominarlas, controlarlas. Por tanto, no evolucionamos y los sufrimientos son cada vez mayores. A medida que pasa el tiempo, tenemos menos fuerzas y nos conformamos con las intenciones, lo cual no cambia nada. ¿Hay algún comentario o pregunta sobre esto? Pedro Pereiro, Gaso Daidó y Kusu ha entrado. Kusu, Gaso Daidó y Arasanga. Y Siria. Gaso, ¿te refieres a la práctica? No entiendo.
Sí, a lo de las buenas intenciones y el que Claro, se queda claro. en eso. Sí, sí, el que cree que practicar es tener buenas intenciones, buenos pensamientos, que claro, no cambian nada, no duran nada. A los 3 segundos tenemos otros. Reconozco la adicción emocional que tengo y que tengo que reflexionar sobre eso. La adicción emocional Que tengo. que tienes Y que respecto a esto que estamos hablando, ¿o no has llegado? Estábamos hablando... sí, he escuchado. Ah, o sea que ya estaba, ya había entrado. ¿Eh? Sí. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, pero después tenemos que hacer algo, ¿no? Porque si no, como digo, no pasa de intencional o de tener un poco más de conciencia sobre ciertos aspectos del ego, pero seguimos sin pasar la barrera de la acción. Seguimos en la inacción. Eso no tiene que ver con el Zen, tiene que ver con la conciencia crítica, quizá. Kusu, sí, Gaso. Estoy en ese camino, creo. Más preguntas, más afirmaciones, más reflexiones, más comportamiento compasivo hacia uno mismo y hacia los demás, compartiendo. Y desde luego impersonalizando. Es decir, si hay vergüenza de hablar de uno mismo, si hay pudor, hay defensa. El ego sigue activo. Hay que compartir, hay que dejar caer, deshacerse. Borrarse. Alguno de vosotros me ha comentado que se exaspera frente al comportamiento egoísta de los demás y esa exasperación se convierte en irritabilidad, incluso agresiva. De lo cual se acaba sintiendo a veces culpable, porque sigue todo el arco de complicaciones egóticas, juzgar, perturbar su equilibrio, reaccionar y culparse. Todo esto es un buen ejemplo de comunicación y ahora viene la práctica de las instrucciones para deshacerse de este personaje
La compasión en relación con uno mismo, en relación con los demás, con su ignorancia, el ejercicio de la paciencia, de la medida, del ahorro de energía. No se puede andar perdiendo energías en estas cosas. Es tanto como creer en el propio ego. Y desde luego la culpa, hay que cambiar este nombre que tiene connotaciones de otros tiempos. La culpa, pues hace pocos días hablábamos de ello, de la irresponsabilidad sobre un ego condicionado. Pero habrá quien piense que si ese ego que ya hemos entendido está condicionado, no es debilitado a través de la práctica, entonces reforzamos la irresponsabilidad y el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Pues porque intervenimos en un círculo kármico destructivo que sí es eficaz. Es decir, como ideas o reacciones adrenalínicas, solo te perjudicas tú. Si las reacciones van hacia el exterior, puedes perjudicar a otros. Y puedes perjudicarles como una piedra tirada en el agua, interminablemente, porque esa persona ha perdido el humor y va a descargar con la siguiente y así sucesivamente. Valga el fácil ejemplo. ¿Dónde está el cortar? ¿Dónde situamos el convencimiento de que el ego es una entidad inexistente, fantasmal? Kushu no está. Sí. ¿Dónde vamos a situar eso? Es que vamos a creer en el ego. En el ego no se puede creer porque es una ilusión condicionada. Sin embargo, las acciones del ego sí tienen trascendencia eficaz, material, sobre ti y sobre otros. ¿Se entiende esto que digo? Cosas. Isai, ¿la práctica puede hacer caer adicciones egóticas? Kushu sí, se entiende. Isai pregunta. Sí. Evidentemente, en eso estamos. Precisamente, la práctica de las enseñanzas de Buda pincha el globo de la creencia en un ego real. Y la práctica continuada disuelve esas tendencias destructivas para uno y para los demás. Aumenta progresivamente el estado de alerta y también los conocimientos sobre el propio ego y el ego de los demás, que tiene la misma plantilla. Es decir, aquel dicho griego de cúrate ipsum, cúrate a ti mismo.
pues tiene todo el sentido aquí, con el Zen. Los que se dedican a dar consejos a los demás, ¿cómo van a dar consejos si aún no han despertado? Si continúan siendo ignorantes, pues darán consejos ignorantes, kármicos, destructivos, y según las leyes de la retribución, pues es como el que escupe para arriba, pues le cae encima. Tarde o temprano lo paga, con sufrimientos. Yo tenía la intención de ayudar, sí, pero no sabes, no vale. Primero despierta tú, madura tú, y después podrás abrir la boca. Mientras tanto, sé prudente, harás más daño que otra cosa. ¿Qué? Curso. Interrúmpeme, hombre. ¿Ese ego es el que construye nuestros apegos, fantasmas, sufrimiento? Es nuestros apegos, fantasmas y sufrimientos. Es eso nuestro ego. Apego. Curso básico. Enganche, adicción. Muchas veces he escrito ya que estamos convencidos de que lo que decimos es maravilloso, solo porque sale de nuestra conciencia. Cada vez que discutimos creemos que estamos acertados. ¿Con cuánta información? ¿Con qué profundidad? Estamos identificados con nuestro ego, creyendo ignorantemente que es nuestro yo, y no es así. Entonces alguna vez tenemos que entender que el cerebro tiene que aprender todas las estrategias a las que tiene acceso alrededor para facilitarle la supervivencia al sujeto. Y eso es un robot, un recogedor que no distingue entre lo útil, lo práctico, la basura, la utilidad, la ignorancia y toda la retahíla de karmas negativos, de defectos. Pero identificados con nuestro ego no los vemos. Tenemos que adquirir distancia, y esa distancia es la profundidad de la conciencia, ir bajando, ir profundizando. Entonces nuestro ego pues es un retrato manifiesto, un retrato del espantapájaros, de un personaje que cambia de vestimenta porque continúa con la misma piel mientras no salgamos al paso. Por lo tanto, la capacidad crítica que se adquiere con las enseñanzas de Buda puede ejercitarse, pero no nos cambia. Las enseñanzas de Buda son comprensibles en una corta medida, pero solamente se profundiza con la práctica, con la experimentación en nuestra propia naturaleza. Y esa propia naturaleza nos regala de vez en cuando conciencia consciente.
Mi teorema del huevo frito. Nunca sabrás lo que es un huevo frito si no llegas a freírle tú mismo. Por muchos libros que leas sobre el huevo frito. Más cosas. Os está costando mucho colaborar en esa instrucción que he dado para todos sobre el reconocimiento de las tendencias del ego. No se trata de ser exhaustivo, se trata de reconocer 2, 3, 4, 5 tendencias muy manifiestas que condicionan los sentimientos, los pensamientos, la acción, los deseos, las ilusiones, los proyectos, etc. 2, 3, 5, 7, 9 sin explicaciones. Identificar, escribir y mandar a Soken. De manera que uno de estos días, con ellos, con estos resúmenes que yo sacaré, y sin nombrar a nadie, pues enumeraré esas identificaciones que hacen sufrir a nosotros y a los demás. Eso que se irá deteriorando con la práctica. Espontáneamente, sin tener que hacer esfuerzos de voluntad, excepto para practicar. El resto es nuestra propia naturaleza la que nos transforma. Si me venga a entrar. Bueno. A ver, más comentarios. ¿Cuántos hay? 20. Bueno, hemos llegado al 20. A ver cuándo llegamos al 21. Podemos llegar hasta los 50 ahora, con el nuevo programa. Repetiré una vez más que es posible tomar refugio a distancia. Tomar refugio es entrar en la corriente del Dharma, formar parte de una sangha, asistir a las charlas, alimentar el espíritu. Basta con pedírmelo y ya Soken manda las instrucciones. Escoger un nombre, todo por pasos contados, que iréis recibiendo. Ya son 6 los que viven en sitios lejanos y no pueden venir, que algún día vendrán, pero están conectados y para la propia naturaleza, para el origen, no hay distancias. Es un prejuicio eso. Narita me dio el kanji del Do-Moto Ensu. ¿Te acuerdas qué significa? La vida es universal. Eso es. El origen de la vía, el camino, es universal.
es la propia naturaleza. No sé si es mucho decir como universal, que es una palabra muy grandilocuente, pero esta naturaleza de cada uno no es opuesta a la naturaleza del cosmos, no solo de la Tierra, sino de todo el cosmos, aunque no lo entendamos con palabras. Así que hay que dar el paso, hay que atreverse a tomar refugio, a entrar en la corriente. No es una corriente de vorágine, ni un remolino, ni hay peligro alguno. Al contrario, nuestra naturaleza está a favor del despertar, de la desaparición de los sufrimientos innecesarios, de las neurosis egóticas. Pero para esto hay que ser valientes, necesitar el cambio, ser curiosos de la profundidad de uno mismo, de la búsqueda del sí mismo. ¿Un comentario? Sí, Pedro Pereira. Pedro. Orgullo, miedo, ambiciones, incluso espirituales. El ego sigue ahí. Bien, escríbelo y mándaselo a Soken. Bien. Recordemos que las semillas del despertar están en el ego. El ego está entroncado en el cosmos, solo que ha enfermado, se ha agigantado, no sabe distinguir, es ignorante. Pero las semillas están en el deseo del cambio, en el hartazgo de presenciar las repeticiones de las maneras del ego, del propio ego, el hartazgo de sufrir uno y hacer sufrir a los demás, el hartazgo de no saber quién soy yo realmente, la curiosidad por saber y qué es la realidad. Entonces, si no es lo que yo creo que es, lo que mi ego cree que es, eso que yo llamo continuar nuestra evolución, tomar parte en la evolución de la mente individual, de la mente de cada uno, no diré de la mente personal, sino de mi propia mente. Es una suerte poder intervenir, jugar ese juego, en vez de ser objetos pasivos de la manipulación del ego, creyendo que le manejamos nosotros. No. Una vez más explicaré que el cerebro, eso que tenemos aquí debajo del hueso, conectado con todo el cuerpo, conectado con el exterior, como seres vivos que somos, el cerebro lo recoge todo en fracciones de segundo de los cuales no somos conscientes. Y vamos a utilizar
una mínima parte de lo que hay en nuestros archivos, pero no hay orden, porque no hay criterio, porque no hay despertar, hasta el punto que podemos perjudicar y perjudicamos a nuestra propia naturaleza, que es el colmo. Entonces se puede despertar a la lucidez. Despertar a la luz. A la luz de la propia naturaleza. Eso que experimentó Buda y transmitió, y los maestros transmitieron de generación en generación a sus discípulos y sus discípulos a los siguientes, hasta nosotros mismos. Una sabiduría innata, nacemos con esa sabiduría. Somos Budas, ya, pero oscurecidos, adormecidos por las ilusiones del personaje, por los aprendizajes antinaturales. Sí. Sí. Crecí con la idea de que el cerebro creaba la conciencia. No es así, ¿verdad? El cerebro planea el comportamiento de los sentidos según lo aprendido. Es decir, mal dicho, el que o lo que condiciona la percepción son los aprendizajes. La percepción de lo que entra por los sentidos. Pero detrás está el cerebro. Es el cerebro el que ha dicho, entre comillas, aprende. Pero no dice, no te dejes condicionar. Entonces, lo que entra por nuestros sentidos es inmediatamente situado en los archivos del ego. Pero el ego tiene partes de realidad y partes de ficción, pero no sabemos distinguirlas. Yo suelo decir, con el Zen no salimos por las ventanas, ni atravesamos las paredes, salimos por las puertas. Ese es un aprendizaje útil. Bueno, eso es real. Las puertas sirven para separar ambientes. Bien. Ahora, ¿cuáles son el resto de las discriminaciones a realizar? ¿Cuándo nos llegará un grado de libertad espiritual como para no tener que pensar, discriminar o no discriminar y lo hagamos libremente, espontáneamente, lúcidamente? Ese es el programa, el panorama. Es decir, tenemos varios niveles de conciencia que se sustituyen según las circunstancias. Pero estamos siendo manejados por un nivel, el más superficial, el egótico. Aunque el cerebro anatómico, fisiológico, las neurohormonas estén detrás, pero
también están deformadas. Ayer explicaba cómo se producen neurohormonas, testosterona abundante en un partido de fútbol entre los contrincantes, pero también entre los espectadores que han tomado partido, que son partidarios de un equipo y de otro, también aumenta su testosterona. Y los que están escuchando por la televisión o por la radio también, porque están identificados. Bien, pues el cerebro no distingue entre una batalla y un partido de fútbol. En los dos casos va a producir testosterona. Y seguir. Es normal en el principiante el estado de perplejidad y confusión al intuir que no existen los límites del ego y que soy un copo de nieve único e individual pero formando parte de una nevada. ¿Cómo se sigue? ¿Es este un paso o solo un estado de confusión? Yo diría que el caso de confusión procede del ego. Cuando el ego recibe la información de que no existe, entra en un estado de confusión. Yo lo cambiaría por un estado de infusión. Se pone a hervir. Porque la confusión, es decir, la fusión con, vendrá más allá del ego. Es decir, cuando el ego se deja caer y en el zazen no sabemos dónde hemos estado, porque no hemos estado pensando, entonces hay un estado de fusión. Y con un poco más de práctica se dará la fusión con los objetos de las comidas, con los objetos de los que nos ayudamos para limpiar, porque no todo el tiempo el cerebro pensante, superficial, cortical, va a estar identificado con el objetivo, que es comer o que es suelo ya limpio. No, se nos olvidan los objetivos. Y ese es el momento de jugar con el cerebro y aprender la fusión, la unificación con el objeto. Por eso tenemos que aprender la atención concentrada, a concentrarnos seriamente, como si fuera la última cosa a hacer, que lo está haciendo, porque aquí y ahora solo hay uno en cada momento. Por eso digo que hay que aprender a contemplar. Cuando paseamos los árboles, las piedras, las hierbas. Por eso digo que conviene acariciar a los perros, para dar oportunidad a que la fusión rompa el dualismo sujeto-objeto y desaparezca ese dualismo, esa división, esa frontera. Y entonces entramos en el campo de las sensaciones liberadas de ego, no manipuladas por el ego. Y lo mismo diré del encuentro entre personas, el encuentro sensual, de la caricia, en el que hay fusión, o puede haber fusión si uno practica adecuadamente. Es decir, lo que está haciendo es acción,
y la acción de acariciar y la sensación de acariciar. Sensaciones, muchas, variadas, sin nombre. Es decir, los caminos del Zen son interminables. El Dharma lo abarca todo. Pero tenemos que seguir a alguien, tenemos que aprender, tenemos que practicar. Solo con escucharlo no sirve. No funciona. Por lo tanto, fusión, sí, pero sin ilusiones, sin proyectos, sin buscar nada, sin querer nada, sin pretender nada. No hay verdad ninguna que encontrar, sino ser tú mismo, es decir, el que ya eres. Unas veces con conciencia y otras veces sin conciencia, innecesaria la conciencia. A ver cómo suena esto a los más nuevos, o a los que han olvidado la práctica. El que preguntaba era Sico, ¿no? Era Isirio. ¿Qué Isirio? Bueno. Claro, actualización de la enseñanza. Gaso Sensei. Shinku Gaso y Kusu Gaso. No podemos salirnos del camino si queremos lograr la lucidez, la fusión, la unificación, el ser como somos, el desarrollo, la madurez, la budeidad, todo eso es lo mismo. Hay que practicar y practicar, no salirnos y decir, como he oído algunas veces, yo quiero lo mejor de los dos mundos, pero si no sabes lo que es, ¿qué es lo mejor de los dos mundos? Un mundo que no existe puede ser bueno o malo. ¿El karma existe? No existe el karma. Es una superestructura condicionada. Pero tu naturaleza sí. Estás rodeado de naturaleza, de seres vivos. Fíjate, 20.000 descubiertos este 2009, nuevos seres vegetales, animales, en el mar, en el bosque, 20.000. Fijaros cómo funciona la vida y cómo funciona en ti. ¿Funciona? ¿O estás usando el cuerpo como un carro en el que cargar ilusiones, cuentos, aventuras, riesgos que, según dicen los aficionados, es lo que me demuestra que estoy vivo? Ignorante. Eso no demuestra más que eres un neurótico necesitado de emociones artificiales, buscadas, pagadas. Ese no eres tú. Pedro Pereiro. Hacer sin ilusiones, sin buscar nada, es realmente difícil. No, es lo más fácil. Es lo más difícil para el ego. Acordaos del maestro Rinzai. El camino no es ni difícil ni fácil, eso es karma, otra vez dualismo. Lo que es difícil es prescindir de las preferencias. De las preferencias. ¿Las preferencias dónde están? Pues en el disco duro. ¿Lo he dicho bien?
en el disco duro, en el ego, en la memoria, en el condicionamiento. Es muy sencillo. Para el que quiere el cambio no puede ser difícil, porque está harto, ya, sobrecargado. Entonces necesita fuerza de voluntad para la práctica, pero la fuerza de voluntad no va a solucionar el problema. Es la práctica, porque la práctica es ya realización. No es una práctica para la realización dentro de un mes, un año o 10. No. Eso es conceptualismo occidental. No. Y cualquier ejemplo, el que tiene hambre y come, se le quita un poco el hambre. Si sigue comiendo, se le quita un poco más. Si sigue comiendo, se le acaba quitando. ¿A que sí? Práctica, realización. Pedro Pereiro, el disco duro es muy duro. Gisai, como una caricia lúcida, ¿llevaría a la fusión y multiplicaría la sensación de cariño? No lo sé, todo eso hay que experimentarlo. El que dice el disco duro es muy duro, pues que le ponga un petardo de trilita. Cada dureza necesitará un tratamiento especial, ¿no? Muchos maestros del Zen han dicho, métete en un callejón sin salida. Tú seguramente tienes que hacer eso, meterte en un callejón sin salida. Verás cómo revienta el ego, verás cómo despiertas. Un callejón sin salida. Ahora, si tenemos subterfugios, ventajas, estrategias, astucia, eso no, con eso no vamos a ningún lado. Tienes que estar pillado, como dicen los jóvenes. No sé si hay algún joven ahí. Tienes que estar pillado, si no, no hay tu tía. Es un lujo, como se está demostrando, cuántos psicólogos están cogiendo trocitos del Zen que no entienden y lo están aplicando y creen que da resultado y hasta a lo mejor lo da. Pero eso es pura falsedad, es mimetismo. Y Sirio, a veces apetece aplaudir. Aplaude, hija. Tú aplaude mientras no despiertes a alguien o asustes al gato. Aplaude. Acuérdate de aquel maestro Zen que, viendo que entraban las goteras en su viejo templo, dijo, a ver, alguien que haga algo. Y un discípulo puso un cesto. Claro, pues esto se salía el agua. Y el segundo ya puso un caldero, pero el que le felicitó fue el primero. ¿Por qué? Por su rapidez. El de la precisión era el segundo. Lo he visto en Zuigakuin, en el templo de las montañas, donde no había luz ni nada, a algún monje paseando, andando, buscando la total conciencia, andando despacito como en Kirin, pero mucho más despacio. Daba 10 centímetros, iba moviendo el cuerpo hacia adelante, otros 10 centímetros, así una hora de caminar con concentración completa. Eso es Zazen. Os recomiendo a los nuevos pasear una piedra,
que lleváis en el bolsillo, un canto rodado, paseadle. Notad que lleváis una piedra en la mano. Notadla, pero no os separéis del notar. Y si os separáis, volved otra vez a la piedra. Pasead la piedra. Hay muchos momentos tontos, ¿no? Que se va en el metro, o se va en el taxi, o se va a la compra, o se va a ver a un amigo. Ese trayecto lo puedes hacer con la piedruca en la mano. Siempre conciencia concentrada, fusión. Pero esto, claro, el primer día no, miles y miles de veces. Hasta que el cerebro admite que la realidad es eso. Fácil. No me digáis que es difícil, es fácil, fácil, fácil. Lo difícil es no perder la concentración, no querer los churros, no decir adiós a no sé quién, no hacer proyectos con la mente, no mirar el escaparate y decir a mí me gustaría comprar eso, voy a comprarlo o no voy a comprarlo, ya estás fuera de órbita. ¿Se entiende algo? Isaías. Fijaros toda la petulancia que hay habitualmente. Es que yo soy esto, yo soy lo otro. Tú eres una mierda, tú no eres nada, tú no has empezado a ser. No has tomado parte en lo que eres. Eres un fantasma. No existes. Entonces, de lo que hablo es de, ¿y si tú pudieras intentar ser tú mismo? ¿Qué tal? ¿Llama la atención o no? ¿Se despiertan cascabeles por ahí o no? Porque a lo mejor estás muerto ya, no tienes remedio. Pero si se despiertan, hay que hacerlo. Vivimos para eso, para ser nosotros, no para ser otro. Esto a unos les cala, a otros no les cala. Está en la novela, en la película, en los intereses, en las ambiciones, en los dimes y diretes, entretenimientos. No hay nada que ganar, nada. Un monje me dio una caligrafía donde se ven varias calaveras así en fila. Y debajo decía, en este estado todos iguales. Todas las calaveras eran iguales. Y Deshimaru decía, el gran zazen es el zazen del muerto. Bueno, y no hay más posibilidades. Hombre, antes de morirse no podemos fusionarnos, unificarnos, despertar. Sí que podemos. Ya lo creo, si es de nuestra medida la cuestión. No estamos hablando de volar, que nos salgan plumas y todo eso. No. Estoy hablando de algo que es de medida humana. Nunca mejor dicho. Humana.
A Buda le preocupaba muy especialmente el hombre. Era un humanista. Un curador, un guía de hombres, se le llamó en otro tiempo, en aquel tiempo. Ni un religioso, ni un dios, ni nada de eso. O sea, esto es de medida humana. Está al alcance de todos. Y hay Budas grandes y hay Budas pequeños, eso sí. Pero Budas todos, potenciales todos. De manera que no valen ni las disculpas, no, yo no valgo para esto, es que estoy más allá de toda ayuda. Bueno, no te lo dices todo, amén. Pero es de medida humana. Venga. 5. Es como ponerse en la frecuencia correcta. Sí, claro. Pedro Pereiro, a veces me parecía más fácil volar. No lo entiendo. ¿Que volar sería más fácil que esto? Y sería. Venga, contesta. ¿Qué? ¿No contesta? Sí. ¿Qué dice? Que sí. Que más fácil volar que hacer. Bueno, oye, deja esto. Esto no es para ti, parece. Déjalo, oye, busca alguna otra cosa. A ver, ¿y Sirio? Si suenan campanas y gongs, pero a veces se mezcla mucho con la realidad lógica y empírica. Tengo malos objetivos para Aristóteles y Platón. Qué liberador ser uno sin querer nada. Gaso. Muy bien, adelante. Hay muchas frases de los maestros Zen que dicen, pero si ya hemos llegado, si el camino está bajo nuestros pies, si no hay dónde ir, es decir, llevamos la mochila dentro. Solo nos falta la ayuda, que nos digan, mira, es por aquí, pero no que nos señalen allá en la montaña, el Everest, no, el paso siguiente. Pero como somos ambiciosos, queremos el programa entero, teórico, claro, por escrito. Así creemos haber entendido algo y no nos movemos. El ego es sutil y tiene muchos pliegues. Todo eso lo hemos aprendido, no es que esté hablando de ninguna persona, que sí, es una mascarita. Pero hemos aprendido muchos subterfugios, muchas maturrangas y cuando nos conviene las usamos. Pero como somos ignorantes, no sabemos, no nos damos cuenta, conciencia estrechita, de que eso no nos beneficia, nos perjudica. Porque obstaculiza el camino. Pero ya cada cual. 5. Y uno va para el suelo repleto de energía por la enseñanza de hoy. Sampai. Francisco, hasta que nos da. Hasta que nos damos cuenta de que acarreamos un cadáver por medio del ego. Pues sí. Y curso Sampai con callo en la frente. No presumas. No presumas. Le faltaba el acento, con cayó, ¿no? Con
cayó en la frente. Perdona. Kusu Gaso Dairo. Caso, ha dicho. Gaso. Ah. Jisai Sampai. Acordaos, la gota malaya, plom, 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 interminablemente, plom, plom, plom. Pedro Pereiro Gaso Dairo. Orada la piedra más dura. Observad las estalactitas y estalagmitas. Millones de años de una gotita que disuelve el carbonato cálcico y gotita a gotita pues va depositando una millonésima de microgramo. Ah, pero hay columnas inmensas. No es calculable todo eso, se nos escapa. El espíritu no se deja atrapar. Antes alguien ha dicho, llenos de energía. Bueno, ahora, esa energía no la gastes tontamente. Si la charla te remueve los cimientos de la conciencia, no lo gastes. Administralo con sabiduría, con lucidez. Tampoco lo amontones, que se va a pudrir, agua estancada, podrida. Fijaos, el loto es una flor que sale del barro, de la profundidad. Y fijaos qué belleza, por algo se escogió como el símbolo de la budeidad. Es de todo el fango que llevamos encima del que va a salir esa flor. Y los frutos correspondientes. Volved a leer una de las charlas de hará 4 meses o 3 meses, en los que alguien me preguntaba, ¿y eso de qué sirve? ¿Practicar para qué sirve eso? Bueno, pues le decía que a ver si le parecía poco esto y lo otro y lo otro y lo otro, y no me acuerdo. Ahí está. Sí. Venga, yo no tengo más chuletas. Si esto reaviva las ganas, el coraje por la práctica, pues bienvenido sea. Y compartidlo. Cuanto más se comparte, más crece. Pero si no hay práctica, no hay nada que compartir, ¿eh? Solo palabras, buenas intenciones, todo eso es falso. Y Sirio, ¿algún día podrías hablar sobre la articulación
Semántica de la realidad, Gaso. Luego, también podrías hablar tú, que te está gustando mucho. Francisco. El fango se puede parecer al ego a través del cual debe aparecer la lucidez. Claro, claro, ese es el símil, ese es el símbolo. Suso. Las chuletas son vacas. ¿Te acuerdas cuando os decía 100.000 chuletas no hacen una vaca? ¿Te acuerdas? Si troceas una vaca, eso ya se acabó. Nunca volverá a ser uno. 100.000 chuletas, es decir, 100.000 trocitos de realidad no hacen realidad. La realidad no es numerable, ¿sí? El espíritu no se deja atrapar, no hay una fórmula. Es práctica, práctica, práctica y práctica. Y cuando no practicas, no existes. Aunque tú creas que sí, eso es una falsa percepción. Eres un fantasma. A ver, ¿qué dices? Muchi. Sin duda, estas charlas son de gran ayuda para Gaso Sampai Gaso. El Sampai al final. Ya te lo expliqué. Pedro Pereiro. Aunque me parezca difícil, seguiré con la gota malaya, Gaso. A ver, algunos de los que no han participado, que solo han chupado, que vomiten algo, que devuelvan algo. De su experiencia. Bueno, pues no parece que os decidáis, así que hasta el próximo viernes. Cuidaos.